Araya y su programa de opinión política Punto de Vista. A continuación, vamos a dialogar con la abogada Victoria de Sintonio. Ella es asambleísta electa por la Revolución Ciudadana Movimiento Partido número 5. Bienvenido, abogada. Es la primera vez que, por lo menos en mi caso, me toca entrevistarla. Mi nombre es Alcides Montilla, yo soy periodista, al igual que también mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra, que me acompaña en esta entrevista. Victoria, finalmente se está estructurando ya el bloque, ¿verdad? Y entiendo yo que se está estructurando sobre la base de algún plan específico en estos años, 8 meses que van a tener que asumir esta responsabilidad en la Asamblea Nacional. Entre los planes de ustedes, porque no tienen la mayoría y necesitan de una especie como de alianza o acuerdos con otros movimientos y partidos, ¿qué han planificado en trabajo? ¿Qué puntos específicos van a llevar a la Asamblea? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, qué gusto conocerlo, Alcides y Julio. Y un abrazo para todos quienes nos están escuchando en este mismo momento. Hay algunas cosas que se quedaron pendientes, pero creo que lo primordial que va a impulsar el bloque son los decretos económicos urgentes que enviará nuestra querida compañera Luisa González para que van en dos vías en relación a los créditos. El primero, en relación a los créditos vencidos de nuestros agricultores, donde se va a condonar hasta $10,000, y luego, si el crédito o la deuda excede a más de este valor, se podrá refinanciar esa otra parte. Y lo segundo es este crédito que tiene asfixiado a nuestros jóvenes y a sus familias en relación a los créditos educativos, que recordemos que le den al Banco del Pacífico para poder acceder a la universidad, que pusieron de garantes a sus tíos, a sus hermanos, a sus padres, y que por el motivo de la pandemia, el desempleo y la inseguridad en la que vivimos, no han podido acceder al pago del mismo, y que en ese mismo momento los tienen un poco frenados porque no pueden acceder, por ejemplo, a empleo en el servicio público por tener impedimento, tampoco pueden culminar la carrera porque no tienen el valor para hacerlo, y sobre todo no pueden acceder a empleo en las condiciones que hay el país. Otro de los problemas, o perdón, otro de los elementos que se tiene que trabajar en la Asamblea Nacional es por fin llegar a la derogatoria de la ley humanitaria, una ley que permitió despedir a los trabajadores en la pandemia con liquidaciones totalmente paupérrimas y que permitió 200,000 empleos precarios en el país, y que además con esta ley, avalizándose en esta ley, se despidieron a los servidores de salud que nos cuidaron en pandemia. Lo que nosotros vamos a hacer con la derogatoria es garantizar. La derogatoria ya se dio, eso quiero aclarar un poco. La derogatoria se dio, yo presenté el proyecto de ley de la derogatoria. El presidente Guillermo Lasso es colegislador, y como no le interesaba que esta ley se derogue, la vetó totalmente. En julio de este año ya teníamos que haber votado para derogarla de manera final, pero no se lo hizo porque salió el decreto de la muerte cruzada. Pero eso es uno de los primeros pasos que tendrá que dar la bancada para que nosotros podamos definirle ya al final a los servidores de salud esa estabilidad que tanto quisieron y que fueron despedidos a pesar de habernos cuidado en la pandemia. Son uno de los tres elementos, creo que son los más importantes para poder avanzar a entregarle seguridad laboral y seguridad económica a la gente. En las prioridades de ustedes, ¿dónde va a quedar la cantidad de proyectos de ley que no han sido aprobados primero y la cantidad de juicios políticos que unos están recién empezando y otros están en la mitad? ¿Eso quedarán en el segundo plano o también tendrán el interés de ustedes? Mira, yo soy abogada y a veces una de las cosas que más hacemos es hacer un análisis entre lo legal y lo legítimo. Y creo que en este momento de la Asamblea Nacional tenemos que priorizar entre lo urgente y lo importante. Si bien es cierto, es importante poder entregar las responsabilidades políticas a estos malos funcionarios que en este momento nos han llevado al debacle de la sociedad, al debacle del país, porque no podemos decir que el país está en un bache, es un abismo, es un cráter, es un volcán en el que estamos metidos por el tema de la inseguridad, el desempleo
la falta de oportunidades, no hay salud, no hay educación, todo lo que nos falta, y el diagnóstico lo tenemos. ¿Cómo hacerlo? Los únicos que sabemos cómo hacerlo somos la Revolución Ciudadana, y en ese sentido, el bloque de asambleístas, como lo dijimos en el periodo anterior, vamos a hacer una oposición, una bancada que genere la cantidad necesaria para poder salir del país. En este momento, nosotros en el periodo anterior fuimos oposición, una oposición de altura que permitió develar todos los actos de corrupción y las incoherencias del gobierno, pero con Luisa González vamos a poder avanzar en la necesidad de la gente, en darle soluciones a la gente. Una de las primeras cosas que hay que revisar y observar es el presupuesto general de la nación. Recordemos que el diagnóstico del gobierno lo tiene desde el día uno, que uno de los problemas principales que tiene el país es el tema de la seguridad. ¿Cuánto presupuesto ha reducido en el tema de seguridad? Recordemos que ni siquiera han podido hacer la compra de chalecos, no tienen ni la menor idea de cómo funciona el Estado, cómo funcionan las compras públicas. Por eso nosotros hemos insistido de manera constante. El país no está para improvisaciones, el país no está para perder el tiempo. Nosotros tenemos que actuar de manera inmediata, hacer la compra de los elementos de seguridad para nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas, pero a la par, mano dura contra la delincuencia, pero a la par, tenemos que trabajar con esa mano hacia la gente, hacia entregarle a un niño o a una niña la educación pública de calidad y con profesores, servidores públicos bien remunerados, sobre todo seguros. Que no nos vengan a engañar que el Estado es un Estado obeso, cuando nosotros en el Estado tenemos maestros, médicos, servidores públicos que ayudan a empujar no solamente la economía del país, sino la institucionalidad del Estado. Recordemos Correcto, que Victoria. Y en el caso de Patricio Carrillo, ¿verdad? Ustedes ya han tomado una postura, él no puede ser asambleísta porque muchos dicen que algo también ocurrió que en el caso de usted y de Walter Gómez. bueno, yo a veces el señor Carrillo eh, hay que ser y parecer. Él, cuando nosotros éramos asambleístas y él era ministro del Interior de Guillermo Lazo, que eso parece que se le olvida ponerlo en sus credenciales, decía que mucho lo invitaban a la Asamblea Nacional y que pasaba mucha parte de su tiempo en la Asamblea Nacional y que ya conocía todo el teje y el manejo de la Asamblea Nacional. Parece que se le olvidó leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Él fue censurado bueno, destituido no, pero censurado por la Asamblea Nacional en febrero de este año. Y uno de los efectos que ha causado la censura, de acuerdo a una reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en noviembre del 2020, fue que una vez que tú seas censurado mediante un juicio político de la Asamblea Nacional, tienes el impedimento de ejercer cargo público durante 2 años. Esto no pasó en mi caso y no pasó en el caso de Walter Gómez. Nosotros fuimos destituidos del Consejo de Participación Ciudadana de manera ilegítima por querer revisar qué estaban haciendo con la institucionalidad. Y veamos que la historia me dio la razón, el tiempo me dio la razón, y veamos cómo tienen destruida la patria. Si nosotros hubiésemos podido revisar, algo se hubiese podido frenar. Pero en todo caso, esa destitución se hace con una ley que decía que el acto de la destitución provocaba la censura, pero la censura era la destitución de mi cargo. No era ningún proceso de impedimento de ejercer cargo público, que recordemos, eso fue en agosto del 2019 y la reforma se hace en noviembre del 2020. Quiere decir que el señor Carrillo tiene y sabe, él conoce, porque lo dijo en una entrevista, creo que con un medio de comunicación en la ciudad de Quito, que él sabía del impedimento y que de ser electo, él sabía que no podía ejercer. Así que ahora da pataletas de ahogado y quiere pasarse la ley por encima de la gente, como una persona que no respeta ni siquiera la ley orgánica de la función legislativa para el cargo al que se supone que ha sido electo, ni siquiera la quiere respetar, porque el Tribunal Contencioso Electoral dijo una cosa súper clara, aunque nosotros nos opusimos, dijo una cosa súper clara. El hecho de que él tenga impedimento para ejercer cargo público no quiere decir que él tenía impedido sus derechos a la participación. Pero una vez que él haya sido electo, en este caso que ha sido electo, no puede ejercerlo, pues.
Entonces, él tiene claramente el escenario, pero ahora resulta que, como han sido sus costumbres de él y de sus amigos, camaleónicamente cambian los discursos. Pero esto se tiene que acabar. Correcto, 8 de la mañana, 44 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la abogada Victoria de Sintonio, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Esta entrevista continúa con mi compañero Julio Opalo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Asambleísta Victoria de Sintonio, mucho gusto de saludarla. Usted debe haber escuchado una frasecita que dice: a grandes males, grandes soluciones. Usted acaba de decir, y yo le tomo la palabra, que el país está en una situación desastrosa. Pero si el país está en una situación desastrosa, lo que hay que buscar es cómo evitar ese desastre. Pero le escucho a usted que las prioridades son eliminarle las deudas a las personas que tienen con el Banco de Fomento, Ban Ecuador, Pacífico. hasta Pacífico. Son créditos educativos de los jóvenes. los créditos educativos. Pero eso no soluciona los problemas del país. No es que no sean importantes. Ojo con lo que le estoy diciendo. Pero tenemos gravísimos problemas. Problemas de seguridad, problemas de falta de recursos económicos, tenemos problemas de la corrupción que no es sancionada. Y yo quisiera escucharle a usted en esos temas trascendentes, fundamentales. ¿Cuál es la postura del bloque? ¿Qué piensan hacer ustedes en esos temas que me parecen mucho más trascendentes? El seguro social. ¿Usted se imagina, Victoria, si el seguro social llega a quebrar? ¿Usted se imagina la hecatombe que se armaría en el país? Y queremos saber, por ejemplo, qué piensan hacer en esa materia. A ver, ¿cómo está, Julio? Qué gusto. Lo he planteado de manera bastante amplia. Vamos a lo específico. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional y el gobierno de Luisa González? Primero, hay que hacer, primero en el tema de seguridad, mano dura contra la delincuencia. Y recordemos que el tema delincuencial no es un tema en el que la gente diagnostica la delincuencia es el problema más grande del país y ahí que termina. Tenemos dos tipos de delincuencia que son gravísimas en el país. La primera, la delincuencia común, el que se te mete a la casa, el que te robó en el bus, el que se te arranchó la cartera. ¿Qué haces con eso? Para eso tienes que generar política pública y tienes que volver a los UPCs. Tienes que generar eso que rompieron, que eliminaron, que destruyeron. Destruyeron por odio, no a un proyecto político, sino por odio a la gente. ¿Por qué me sacaron, por ejemplo, los UPCs que tenía yo en Pascuales? ¿Por qué, por ejemplo, no tengo policías que tengan armamento? ¿Por qué no tengo un policía que tenga chaleco? ¿Por qué no tengo un policía que tiene una moto, que tiene un carro para movilizarse y custodiar, cuidar y vigilar nuestros territorios? Eso es lo primero. La delincuencia común, lo que nos pasa de manera directa y que hemos tenido en el país y que siempre iba en disminución. Recordemos que el Ecuador, en la época de la Revolución Ciudadana, fue el segundo país más seguro de la región. Ahora podemos ser el primero, porque ya sabemos y tenemos las credenciales de cómo hacerlo. Les molesta a alguna gente que dice, ya lo hicimos, y lo vamos a volver a hacer. Y lo segundo es la delincuencia organizada, la que está metida en el Estado, la que está metida en la fuerza pública, en las Fuerzas Armadas, porque recordemos que existe un embajador al que mucha gente aquí habla de que es la persona a la que hay que escuchar, que es el embajador de Estados Unidos, que denunció pues a la fiscal general del Estado que tenemos narcopolicías y narcogenerales en el Ecuador. ¿Y qué ha hecho la fiscal hasta ahora? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno? No ha hecho absolutamente nada. Y resulta que estos narcogenerales, estos narcopolicías en este mismo momento son los que aguantan no solamente el tema del narcotráfico en el país, sino que lo que nos está pasando afuera y en los barrios también, porque no solamente vivimos delincuencia común, sino extorsiones, vacunas, secuestros y demás. Por eso hay que poner sobre todo el presupuesto para inteligencia. Y el primero se combate con entregarle elementos a la policía, chalecos, balas, pistolas, Victoria, disculpe que le interrumpa, pero yo le estoy preguntando al asambleísta, no le estoy preguntando a la presidenta de la República. Ahí voy. Sí, por favor. Y lo segundo es entregarle, es
nuevamente retomar los espacios de inteligencia. ¿En qué tiene que ver la Asamblea en esto? Que es la gente que no hace un poco la conexión en revisar y vigilar que la política pública se haga, porque esto no es falta de leyes, la normativa existe, el país era un país seguro con la normativa que existe en este momento, que hay que reformar ahora en el COID y en algunos cuerpos normativos los nuevos delitos que se han creado a partir de la delincuencia organizada, es correcto, pero hay que cuidar el presupuesto general del Estado. Por eso, para mí era sumamente importante que esto o esta pesadilla, el que han convertido Ecuador, se hubiese terminado el 20 de agosto. ¿Sabe por qué? ¿Quién está haciendo el presupuesto general del Estado ahorita mismo, en el mismo momento que estamos teniendo en entrevista? No es aquel presidente que nos ha tenido en el debacle 2 años. Este señor que ha ubicado que cada vez que pasa el tiempo se da menos presupuesto para la salud, educación y sobre todo para la seguridad. Y eso no es lo peor de todo, querido Julio, queridos oyentes. El problema es que les dan la plata, pero no saben cómo usarla. Y ahí retorno al ejemplo de los chalecos. Ustedes pueden creer que tengan la plata. Usted es el padre, solamente con esto termino. Usted es un padre de familia que tiene un problema en su casa, que recibió ya el sueldo del mes y resulta que tiene que llevar, Dios no quiera, a su hijo al hospital. Y tiene la plata con usted, pero no lo lleva porque no sabe cómo coger un taxi, no sabe a qué hospital ir. No quiere guardar la plata porque la tiene guardadita para comprarse el carro. Es una cosa irresponsable lo que nos están haciendo. Por eso por eso les estorbaba la Asamblea Nacional y por eso esta Asamblea Nacional que ingresa tiene que cuidar que el presupuesto general del Estado se cumpla a cabalidad. Si han hecho y deshecho en estos meses es porque no estamos ahí, porque la Asamblea no era una pared ahí que obstaculizaba que el gobierno haga. La Asamblea era el ente fiscalizador y el filtro que le decía, hey, tienen que comprar esto ya, la gente lo necesita ahora. A ver, Victoria, pero usted ha dicho y con mucha razón, y yo estoy plenamente de acuerdo con usted, en que hay que fiscalizar. Pero dígame una cosa, yo por lo menos yo fui legislador y la fiscalización no era como ahora, una especie de trampa para que no pase nada. Comienza un juicio político y el juicio político se desarrolla después de un año cuando ya la gente hasta se ha olvidado del tema. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso, Victoria, dentro de la función o dentro de la ley orgánica de la función legislativa, para que los juicios políticos sean ágiles? Porque necesitamos realmente fiscalización. Usted lo ha señalado con mucho acierto, necesitamos fiscalización. Pero la fiscalización cuando se hace tarde ya deja de ser efectiva, Victoria. La justicia que llega tarde no es justicia. Usted lo ha dicho correctamente, Julio. Pero en ese sentido, quiero decirle a la ciudadanía, cuando usted tiene un gobierno, y esto creo que es para ya el presente, usted tiene un gobierno que hace bien las cosas. ¿Qué es lo que ha dicho o qué es lo que se han quejado la mayoría de ministros del presidente Lazo cuando existía la asamblea? Déjenme trabajar, ¿por qué me hacen venir a la asamblea? ¿Y saben por qué iban a la asamblea? Porque resulta que no había medicinas en los hospitales, porque las carreteras estaban destrozadas, porque la seguridad no servía para absolutamente nada, porque resulta que el Ministerio de Educación tampoco habilitaba cosas para que nuestros estudiantes estuvieran seguros. Si el gobierno, el Estado, el Ejecutivo no sirve, la Asamblea Nacional entra como rol fiscalizador. Si usted tiene un gobierno que sirve a la gente, que trabaja y que conoce qué es lo que tiene que hacer en compras públicas y demás, no es necesario que vayan a la Asamblea. Pero esta Asamblea Nacional, como lo dijimos desde el primer momento en que empezamos este periodo, porque esta sería nuestra continuación al periodo que empezó en el 2021, vamos a fiscalizar todos los procesos. ¿Por qué quisieron? Y recuerden que esta asamblea fue la que frenó la externalización de las farmacias. Ustedes se acuerdan que cuando usted iba a un centro de salud, al IES, a un hospital, y el doctor los atendía y les daba la receta, ¿usted a dónde acudía? A la farmacia del mismo hospital, centro de salud o IES. Ahora, ¿qué es lo que querían hacer? Y eso lo hizo nada más y nada menos que nuestra compañera Luisa González. El proceso de fiscalización determinó que lo que querían hacer era que usted les entreguen la receta y usted vaya a una farmacia y en la farmacia le den los medicamentos. Y con eso cumplían con el ciudadano. Pero si el Estado compra, voy a utilizar cifras que no son reales, por un tema de ejemplos, si el Estado compra
a las farmacéuticas o a los laboratorios una cantidad impresionante, por ejemplo, paracetamol, que ahora ni siquiera hay, en 2 centavos, la farmacia se la va a vender a usted en 10. ¿Qué va a pasar con esos 8 centavos de diferencia? ¿Dónde van? Y ahí es donde las farmacéuticas ganaban, los dueños de las farmacias y de las distribuidoras. Eso se logró frenar y con eso se pudo frenar un acto de corrupción que destinaba más recursos a un tema de medicina en específico cuando, por ejemplo, en los hospitales no existen equipos, espacios para hacer exámenes y demás cosas. Eso tiene que seguir haciendo la Asamblea Nacional, vigilando y fiscalizando de manera, no solamente los juicios son los procesos de fiscalización, usted como ex legislador lo conocerá, sino que usted también como legislador o legisladora puede decir, a ver, en el hospital de Monte Sinaí, que se supone que hay un tomógrafo, resulta que la gente llega y me dice, hey, el tomógrafo no funciona hace 2 meses. Uno pide la información al Ministerio de Salud y con eso empieza a hacer una presión a través del proceso de fiscalización para que se le explique a la ciudadanía qué pasó, dónde está la plata, qué hicieron, por qué se cayeron los contratos, por qué no se hizo la compra o el arreglo del tomógrafo. Eso hace el asambleísta y a eso hay que seguir caminando. Que la gente, hay una desconexión real, perdón, entre lo que hace el legislador y lo que siente la gente, porque el legislador no le entrega una respuesta inmediata. El legislador no es el que le puede hacer la calle, el legislador no es el que le puede comprar las medicinas, pero el legislador es el que le va a vigilar a usted como ciudadano que lo que le está pasando a usted no le siga pasando, que lo que le está pasando mal en su barrio no le siga pasando. Porque recordemos que la Asamblea Nacional saliente, la cesada, fue la que determinó que había menos presupuesto para el tema de UPCs, por ejemplo, en los barrios, que permitió que la delincuencia común avanzara y con esto la delincuencia organizada, que son cosas que van de la mano, pero que sin embargo intentan hablar sobre que solamente existe un problema, ¿no? Los problemas aquí hay que dividirlos y sobre esa división hay que generar las respuestas y sobre todo las soluciones inmediatas. Mucho, y yo insisto aquí, todos tienen los diagnósticos, pero cuando uno va al doctor, no solamente le falta que no solamente uno está contento con que le entreguen el diagnóstico, sino que usted quiere la medicina y la solución. Y eso solamente lo propone la Revolución Ciudadana a través de Luisa González y a través de este bloque de asambleístas, porque ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer, pero sobre todo con mayor agilidad, con mayor capacidad, que este estado, este país llamado Ecuador, que nosotros antes nos sentíamos orgullosos de decir, venga, visite mi ciudad, visite mi país, pueda volver a tener ese mismo orgullo. No tenemos tiempo para perderlo, no tenemos tiempo para la improvisación. Veamos lo que nos pasó con Guillermo Lazo, que nos dijeron, es un banquero exitoso, es un empresario exitoso y no nos va a robar. Miren el debacle que estamos. Veamos cuáles son las oportunidades que nos crearon. Veamos cómo nos están dejando el país. No estamos para espacios de yo quiero ser presidente porque me lo merezco, porque lo hemos luchado por tantas campañas. Ese no es la salida para el país. La salida para el país es inmediata, de poner a gente proba, que sepa cómo trabajar en el Estado, pero además que tenga no solamente sus credenciales, sino el amor por la patria, de ver cómo se construye cada obra para la gente. Victoria, muchas gracias. Pero hay una situación, ¿no? Que usted ha narrado y muy bien, sabe narrar muy bien los problemas del país y dice que han fiscalizado, pero yo, por ejemplo, usted hablaba, para ponerle un ejemplo, de cómo frenaron el tema de las farmacéuticas para entregar las medicinas, pero yo no he visto a ningún sancionado al respecto. No hay nadie, esa impunidad invita a que se sigan cometiendo entonces desafueros, pues, Victoria. Querido Julio, aquí hay que hablar y hay que un poco conocer la institucionalidad del Estado y el esquema del Estado. Si nosotros como legisladores ubicamos un informe de fiscalización que permita develar los actos de corrupción que se tiene en el país, ¿quién tiene que actuar? Yo puedo meterlos presos como legisladora. Yo puedo sancionarlos a través de un proceso de glosas en la Contraloría General del Estado. Yo no soy ni la Contralor, ni tampoco soy la fiscal, ni tampoco soy el juez.
Allá están las otras instituciones del Estado que no cumplen su trabajo. Pero puede destituirlo, pues, Victoria, No, puede destituirlo. ¿Y pero, dónde están los destituidos? ¿Dónde? ¿Dónde pero, están los destituidos por ese caso, por ejemplo? pero, a ver, pero, y entonces veamos, pues, veamos, pero ¿por qué no hablamos de los casos que sí han estado destituidos? ¿O acaso no destituimos al actual candidato virtualmente electo, Patricio Carrillo, por los actos que se cometieron o los actos que no se cometieron desde el Ministerio del Interior y que generaron cosas, que generaron conmoción social, como la muerte de una mujer dentro de los espacios de la Policía Nacional? ¿O acaso eso no es un proceso de fiscalización y destitución para alguien? ¿O acaso eso no es Así es, también parar el tema de la fiscalización? así es, Victoria, pero usted ha señalado que este gobierno es un desastre. Y para ese desastre, usted me menciona a una persona destituida cuando deberían haber... Lamentablemente, Julio, yo tengo que hacer juicios políticos por personas, por cargos. No puedo, porque si yo pudiera, agarraría todo el gabinete del Estado de Guillermo Lazo, con Guillermo Lazo y con el vicepresidente que solo duerme, que nunca vemos, y a todos los destituyo de la misma manera. Pero eso no se puede hacer, la normativa no lo establece de esa forma. Y para esto hay procesos. Usted lo decía como ex legislador, usted conoce claramente qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional, en el anterior Congreso. Los procesos de fiscalización tienen que llevar un debido proceso. No es que ahorita en esta semana voy a empezar el proceso de juicio político contra tal persona y mañana hago el proceso político de juicio político con otra persona. No, necesito llevar un proceso. Nosotros dentro de los 2 años hemos entregado resultados. Pero además también veamos, y por qué no decimos o no le decimos a la ciudadanía, también, ¿qué pasó con los procesos de fiscalización? Recordemos el caso de Pandora Papers, por ejemplo, donde yo fui una de las legisladoras que estuvo al frente de ese proceso. ¿Quiénes cubrieron a Lazo por haberse llevado la plata a paraísos fiscales y no dejarlas aquí para la inversión? Porque además está impedido por la ley. Ahí está, pues, el actual candidato a la presidencia de la República, que lo cubrió en noviembre del 2021 al señor Guillermo Lazo y después dice que no es el mismo. O veamos ahora mismo en el juicio político de Guillermo Lazo, donde la gente ya no aguantaba más y ese señor se iba a ir a su casa y por eso determinó y decretó la muerte cruzada. ¿Quién lo sostuvo? ¿No fue el ex legislador que ahorita es candidato a la presidencia de la República? Entonces digamos las cosas como son. Si los legisladores, usted no me acuerdo si usted o Alcides lo mencionaban al inicio, esta legislatura otra vez va sin mayoría absoluta para ninguno de los partidos políticos. Entonces determinas que necesitas los votos de la mayoría de los legisladores que no pertenecen a la misma bancada. La Revolución Ciudadana ha hecho las cosas claras, ha hecho las cosas de manera coherente. ¿Quiénes se vendieron y quiénes alquilaron su voto al gobierno actual? El señor Noboa, los señores de Pachacuti, algunos rescatables, algunos no, que ya no se reeligieron o que no votaron por ellos. Hablemos claramente, pues. Los de Izquierda Democrática ni siquiera se lograron postular, bien por la ciudadanía, porque fueron con honrosas excepciones, fueron uno de los partidos políticos más vendidos. Pachacuti obtuvo 27 curules. ¿Qué le dijeron al pueblo indígena? Nada. Nunca defendieron sus intereses. Cuando protestaron en junio del 2022, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a su pueblo y a su sangre. Eso es lo que pasó en la Asamblea Nacional anterior, que a pesar de que existían los procesos de fiscalización, que a pesar de que existían procesos de llevar adelante leyes que generaran o que generarían poner un stop a Guillermo Lazo para que no avance en este plan despiadado de destruirnos como país, no hicieron nada, se vendieron a precio de gallina enferma, porque ¿qué es lo más importante aquí? Los votos de la gente no tienen precio. El voto de confianza que te entrega la gente no tiene precio. Y esta gente que por fin se fue de la Asamblea Nacional era el espacio más detestable. Yo espero gracias Victoria, más que esta Asamblea Nacional que entra no tenga esos mismos personajes y que trabajen realmente por la patria y el país. Eso esperamos todos, Victoria. Vamos con Alcides Montilla, continúe con el diálogo. Gracias. Abogada Victoria de Sintonio, en lo que tiene que ver con estrictamente el trabajo legislativo, ¿verdad? Ustedes tienen un poquito más de 50 votos, necesitan hasta el 70, 71 para aprobar algunas leyes, etcétera. Tendrán que
volver a unirse, a dialogar, a concordar con algún movimiento político en la Asamblea. Se va a reeditar esa alianza, ese acuerdo, esa coincidencia con los social cristianos. Yo creo que esto de aquí, el tema de políticos, cada día genera estos espacios de diálogo. Esto no hay nada dicho hasta ahora. Ya el buró político y cuando ya tengamos nuestra primera reunión como bancada de manera oficial podemos definir y delinear estos procesos. Pero como lo hicimos en el periodo anterior, lo haremos en este periodo. Vamos siempre a dialogar con gente que tenga la capacidad no solo de palabra, sino la capacidad de pensar en la gente. Porque si bien es cierto, usted plantea, tuvimos un acuerdo con el Partido Social Cristiano por ejes programáticos, habían cosas en las que éramos distanciados totalmente, pero habían cosas en las que podíamos llegar a acuerdos para el país. Y en ese sentido, creo que esta dinámica de la Asamblea Nacional por quererle hacer un daño a la Revolución Ciudadana, cambiaron el método de asignación de escaños, y esto pasa no solo en la Asamblea, sino en los gobiernos municipales, la atomización de estos cuerpos colegiados, vamos a poderlas llevar en ese sentido, en poder entregarle a la gente un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional que genere los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, más no de de los grupos de poder, de los pocos como se ha manejado hasta el día de hoy. Victoria, mientras tanto, dígame una cosa, ¿por qué razón los políticos en el Ecuador, y quiero hablar en términos generales, ¿no? Los políticos en el Ecuador nos dicen hoy una cosa y después nos dicen otra. Usted ha cogido y ha dicho muy bien, y yo estoy de acuerdo con usted, en que este gobierno es un desastre. Pero recuerdo en algún momento a su líder exaltando la figura del señor Lasso. Después de una reunión dijo que era el banquero brillante, que tenía ideas innovadoras, que se habían puesto de acuerdo. En otras oportunidades también hemos escuchado a otros políticos poner a alguien por arriba de las cosas normales y después hacerlos pedazos. ¿A qué se debe ese doble discurso, Victoria? A ver, Julio, yo más bien que hiciera en relación a lo que usted me ha indicado ahorita, que me pueda volver a invitar a una nueva entrevista y me enseñe un poco el video o la declaración que hizo el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Eso yo no lo he visto, no me consta, no puedo opinar en ese sentido de aquella aseveración, que dentro de la coherencia que ha manejado siempre Rafael Correa y todos los que hemos sido parte de la Revolución Ciudadana, eso jamás ha pasado. Nosotros siempre hemos hecho con nuestros adversarios políticos una oposición de altura, sin agresión, pero sobre todo con respeto. Jamás yo he escuchado que el presidente Rafael Correa haya hecho estas aseveraciones, pero sí tiene razón en esta premisa de que existen políticos o politiqueros que además compran o alquilan partidos políticos para llegar a las pugnas electorales como partidos de alquiler, para poder decir una cosa y luego hacer otra. Y para mí, gracias por esta pregunta, porque para mí esto me pone, y lo único que se me vino a la cabeza en este mismo momento es al candidato Daniel Noboa, porque recordemos cómo primero en una entrevista dice, y esto me parece súper grave, ¿no? ¿Y qué rol va a jugar su esposa aquí? Ah, ella va a ser la ama de casa. Eso es lo que podemos hacer las mujeres en el país, solo ser amas de casa. Eso es lo primero. Y después sale haciendo un video que no, que ella es... Pero el presidente Correa jamás... Oiga, pero el presidente Correa jamás anduvo con su mujer al lado. Pues, ¿por qué usted lo critica en esa situación? No, porque usted jamás escuchó al expresidente Correa decir que su esposo era una ama de casa o denigrar el espacio de las mujeres. Lo segundo es que la verdad es que porque como estamos conversando con ambos, no sé quién, uno de los dos me mencionaba lo que pasaba con el IES. Una de las cosas importantes en el IES, que ya bien, Julio, una de las cosas importantes en el IES, para sostener el IES, es entregar mayor cantidad de aportantes. Con eso sostienes. ¿Cómo sostienes una empresa? Vendiendo más. ¿Cómo sostienes un banco teniendo mayor cantidad de depositantes? ¿Cómo sostienes el IES? Con mayor cantidad de aportantes. Pero, por ejemplo, solamente
Usted plantea darle más plata al IES para que la burocracia se la lleve. Eso no es la solución. A ver, eso ha pasado en estos gobiernos que no han sabido cómo administrar el IES. Ojo, pero lo que le quiero decir es, una de las cosas que nos alarmó, no a usted, no a mí, sino a los ciudadanos de a pie, a todo el mundo que ha aportado en el IES, que sobre todo en este mismo momento ha hecho aportaciones en sucres y en dólares. Fue la famosa propuesta no vinculante que se hizo con una comisión de Guillermo Lasso, de elevar la cantidad de años para jubilarse. Es lo mismo que puso Daniel Noboa en su plan de trabajo, el que fue presentado en el CNE. No es uno que nosotros nos inventamos, no es uno que salió por ahí en un medio de comunicación, no. Es el que él presentó en el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué le ha tocado decir ahorita? De acuerdo a la premisa que usted plantea, que un día un político dice una cosa y después dice otra. Como sabe que es antipopular, como sabe que la gente no quiere que eso pase, ya le tocó pues salir a dar una entrevista y decir, no, tranquilos ecuatorianos, eso no lo voy a hacer. Yo jamás he propuesto eso. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por eso hay que ser coherente. No podemos tener a alguien liderando el país diciendo una cosa y como a la gente le hace ruido por aquí o a sus amigos de poder le van a hacer ruido por acá, hacer otra y cambiar totalmente. Lo que se le dice a la gente se hace. Y lo que se promete tiene que tener viabilidad, tiene que tener estudio técnico. No podemos solamente decir, es que, por ejemplo, yo he escuchado aquí algunos asambleístas virtualmente electos que dicen, vamos a revisar el tema de la pena de muerte. Señores, hemos firmado convenios internacionales de derechos humanos y eso no se puede en el país. ¿Ya? O sea, digámosle las cosas reales. Hay que revisar el COI, revisemos. Planteemos con la gente, determinemos, porque la normativa, el derecho y la norma en el país no es una cosa estática, no es una cosa que yo pongo aquí y se queda aquí, no. El derecho, como la sociedad avanza, se procesa de manera diferente y se generan nuevas cosas. Y en ese sentido la legislatura tendrá que actuar en eso. Pero eso sí, le digo, Julio, con todo cariño y respeto, yo también estoy de acuerdo con usted. No podemos permitir y normalizar que existan políticos, por más nuevos que sean, por más caritas bonitas que tengamos, que vengan y nos digan una cosa y como ven ahí un ruido, enseguida cambiamos nuestra posición, porque así no se hace política en el país. Porque no defendemos un proyecto político, no defendemos una tendencia, no defendemos una ideología, sino que ese político no está defendiendo eso, sino que está defendiendo su interés personal para poder llegar a hará cualquier cosa, pero cuando esté en el poder hará lo que hizo en el plan de gobierno. Y por eso hay que tener coherencia con la gente, lo que se dice y lo que se hace. Veamos si ya está con nosotros Alcides Montilla para que continuemos el diálogo. Alcides, adelante. Sí, claro que sí, pero antes para saludar al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa, y por supuesto también para que salude a todos los oyentes de Atalaya y a nuestra entrevistada. Ingeniero Andrés Mendoza Paladines, buenos días, ¿cómo le va? Le agradezco. Yo quería preguntarle, Victoria, yo recuerdo, y yo no sé si usted se acuerda, cuando el expresidente Correa tuvo un problema bastante fuerte con varias de las asambleístas, en ese momento Alianza País, pero digamos del correísmo, que no estaban de acuerdo con él en un proyecto de ley que tenía que ver, me parece que era con el aborto, me parece. Es correcto. Es correcto. Y la sancionaron, la suspendieron, y el asesor jurídico de la presidencia de la República, el doctor Alexis Mera, que nadie puede negar que es un hombre muy cercano al presidente Rafael Correa, Machi Rafael, dijo que estas eran, así dijo él, las mal culiadas, ¿verdad? Ellas fueron en un mail, decía, estas son las mal culiadas. Sale en cualquier medio el registro de aquello. Entonces, le digo aquello porque también ha habido en la Revolución Ciudadana problemas, digamos, de trato machista hacia las asambleístas o colaboradoras mujeres, por lo menos
durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora, post gobierno, quizás no, pero durante, en el poder, este hecho terminó con la sanción de varias de ellas del legislativo, que luego se callaron y ya no dijeron nada más. Aquí algunas incluso venían a que las entrevistemos y dijeron, o sea, que ya no digo nunca más nada para no pelearme con la cúpula el correísmo de Alianza País. Entonces, usted menciona una actitud machista de Daniel Noboa, pero esta otra tampoco es, no solo que tampoco, sino que es peor, pues. Peor es que que golpeemos o que tengamos violencia política a la mujer. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Claro que es condenable, pero dentro de la Revolución Ciudadana nosotros hemos podido tener un avance histórico en el tema de mujeres. Primero, quiero hablar con datos y no relatos. Somos la única fuerza política dentro de la Asamblea Nacional que tenemos o hemos cumplido con una cuota asignada a las mujeres de 50% de legisladoras y 50% de legisladores. Una de las legisladoras, y yo no voy a decir eso nunca pasó porque pasó, y eso totalmente condenable, pero una de esas legisladoras en este momento es la prefecta de la provincia de Pichincha. En el último proceso de la ley para revisar el tema del aborto, tuvimos libertad o objeción de conciencia, dentro de las cuales la mayoría de la legislatura en la bancada de la Revolución Ciudadana votó a favor de que esta normativa se haga porque es real. A las mujeres nos violan, a las mujeres nos matan, a las mujeres nos golpean los maridos. Eso es más condenable y más reprochable si queremos ubicar niveles de violencia. Si me preguntan a mí, los niveles de violencia, por más insultos o golpes, son niveles de violencia y todos son reprochables. Yo no podría permitir jamás que pase algo dentro de un proceso en el que yo actualmente estoy como parte de un proyecto, partido político, dentro del Estado, como estos. Todos los actos de violencia son totalmente condenables. Y en ese sentido, creo que nosotros lo hemos aprendido. Concordamos. Lo hemos desaprendido, porque cuando hablas de desaprender, hablas de que derrumbas lo que hiciste en lo malo, construyes nuevamente algo bueno. Y recordemos, en este momento veamos qué ha hecho la Revolución Ciudadana en relación al tema de mujeres. Primero, tenemos al frente de las provincias más grandes del país a mujeres en las prefecturas. Tenemos a la única candidata mujer apostándole un rostro de mujer para la presidencia de la República. Tenemos la mayor cantidad de concejalas, alcaldesas dentro del país, y en este momento en la legislatura somos el único partido político que tiene el 50% de mujeres y el 50% de hombres, porque nos ubicamos en un proceso de equidad de género que plantea la igualdad por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, las cosas se han deconstruido y hemos avanzado. Lo que no podemos avanzar es que existan procesos de denigración hacia la mujer, que existan procesos que denigren no solamente a la mujer, sino también a la sociedad como tal, pensando y diciendo, por ejemplo, a mí ahorita me acabo de acordar que en algunos momentos hablan mucho sobre qué es lo que ha dicho Andrés como vicepresidente dentro del binomio de la Revolución Ciudadana. Yo no he escuchado, o yo no sé si ustedes quizás han mencionado qué ha dicho la vicepresidenta de Daniel Noboa en relación a lo público y en relación al esquema de trabajo para el Estado y las soluciones posibles al país. Porque a mí sí me gustaría un poco escuchar y determinar qué es lo que plantean los binomios, porque somos un equipo de trabajo. Nosotros, no sé cómo se considera el otro binomio, nosotros nos consideramos un equipo de trabajo, un equipo que va a salir al frente a entregar todo por su patria, a salir al frente de manera multidisciplinaria para entregarles las soluciones al país. Conversábamos hace ratito con Alcides y con Julio y decíamos, todo el mundo tiene el diagnóstico, veamos quién tiene la solución.
¿Cómo solucionamos el tema de la seguridad? Ya hicimos un diagnóstico y cuáles eran las soluciones en relación a los dos tipos de delincuencia que se tienen en el país, la delincuencia común y la delincuencia organizada. ¿Cómo vamos a revisar el tema de, por ejemplo, de la educación? Cuando tenemos a dos posturas totalmente diferentes, unas que dicen que hay que privatizar totalmente el tema de la salud y la educación, y los otros plantean, o Luisa ha planteado claramente con Andrés, que hay que fortalecer la educación pública y el tema de educación pública para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Cómo hay que plantear, por ejemplo, la infancia a nuestros bebés y a nuestros infantes en el Ecuador, hablando de ese y bebés. Eso se va a mantener, no se va a mantener, quién va a sostener estos espacios que han dado resultados con nuestros niños en estos mismos momentos. Eso es lo que hay que un poco ubicar y repensarse en el país. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas que sirvieron, que en este momento necesitamos para construir la patria? Porque no solamente tenemos que atacar el tema de la seguridad, también tenemos que revisar y cerrar las brechas de pobreza. ¿Cómo cierras las brechas de pobreza una vez que les entregas seguridad a la gente? Victoria, permítame interrumpirla para seguir preguntando un momentito, porque si no se nos hace el tiempo más escaso. Solo quería yo citar de un hecho, digamos, público que le cité. Usted también cita un hecho público con respecto a la violencia contra la mujer. Hay casos peores, como usted bien dice, que otros, sin lugar a dudas. Ahora, el asesinato de María Belén Bernal. Hoy ya es un año, sí sabían, ¿no? Eso no sabía. Mire, eso Y fue justo, un asesinato execrable, ¿no? Conmovió la conciencia de todos nosotros. Yo le digo, en mi caso, yo tengo 4 hijas mujeres, o sea que yo permanentemente estoy, el tema este de la no violencia contra la mujer para mí es absolutamente prioritario y creo que es algo que tiene que acabarse cualquier tipo de esa violencia, sea verbal, sea psicológica, sea física, bueno, de todo tipo, laboral, etcétera. La pregunta es, ¿van a hacer de este tema un punto de campaña dentro de la estrategia de campaña o no? ¿O es solamente una argumento suyo ahora dentro de la conversación? Mire Andrés, yo quiero decirle a la ciudadanía de dónde provengo. Tengo 35 años, soy una mujer guayaquileña de Pascuales. Cuando yo tenía 17 años me vinculé a la organización social Jubileo 2000, un movimiento que hasta el momento hace análisis frente al endeudamiento externo. Revisamos mucho, ustedes recordarán, el FEIRET, en relación a la asignación de presupuesto en temas petroleros. Pero otro de los procesos sociales en los que yo estuve y creo que me tiene aquí de esta manera coherente es que participé no solamente en un proceso de jóvenes, sino en un proceso de mujeres. Yo me formé en el feminismo, me formé en un proceso de mujeres. Las mujeres que en ese momento me formaron, que son mis compañeras, son mis amigas, han generado y han construido en mí que ningún acto de violencia yo lo pueda pasar desapercibido, que ningún acto de denigración hacia las mujeres yo lo pueda pasar de esa manera. Y en ese sentido, quiero decirles a todos y a todas que por eso estoy aquí. Yo me acuerdo que en el último proceso, la última intervención que tuve en el Pleno de la Asamblea, que fue para el juicio político de Lazo, yo les decía a mis compañeros, a esos de los que hablaba hace un rato, que eran gente totalmente reprochable, su actuación en el legislativo, en el parlamento, y les decía, ustedes aquí vienen con banderas del movimiento indígena, vienen con banderas de los jóvenes, vienen con banderas de las mujeres, de los ecologistas, y nunca se atrevieron a levantar la voz por estos sectores. Yo jamás me cansaré de levantar mi voz y toda la fuerza de mi trabajo por defender a los nadies, a los ciudadanos de a pie, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, a nuestros hombres de la patria. Porque si algo a mí me enseñaron mis papás,
fue que jamás hay que dejar a nadie atrás. Siempre hay que caminar juntos y adelante. En todo momento, nunca dejes a tu hermana, siempre llévala contigo, siempre empújala a que avance, o al menos mi hermana lo hacía conmigo, porque yo soy la menor porque somos dos hermanas de un año de diferencia, mi hermana tiene 36, yo 35, pero eso me enseñaron. Y esas cosas que tú bien aprendes de tus padres y sobre todo esta familia de la organización social de la que vengo, jamás me van a permitir que yo mire hacia el otro lado cuando de este proceso de acá hay un proceso de injusticia o de violencia o de inequidad con la gente. Muy bien. Victoria, le voy a dar el paso a mi compañero, el licenciado Alcides Montilla. A propósito, estamos hablando con la asambleísta reelecta por el movimiento RC5, que es la lista 5, Victoria de Sintonio, en Atalaya, en Punto de Vista, Alcidito. Oiga, ingeniero, discúlpeme, pero ya estamos sobre el tiempo. Estamos sobrepasados con la entrevista, así que sí, además, pues Victoria estuvo muy puntual a las 8:30 y pico, y hay que cumplir con la lista, ingeniero. Más bien, entonces le agradecemos a Victoria y esperemos la próxima tenerla en los estudios de la radio. Sí, por favor, que quede un pendiente con Julio con ese video, y además quería agradecerles porque han sacado de mí esa forma me gustó mucho la entrevista, muy dinámica, de manera muy respetuosa y sobre todo con altura. Más bien un abrazo y felicitaciones a su radio y a sus radio oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, eso es lo que hacemos todos los días y tratamos. Sí, Julito. Sí, solamente para decirle a Victoria que lo busque en YouTube. Es una sabatina donde el presidente Correa dice que tuvo una reunión con el señor Lasso y lo calificó excelentemente. Hoy está totalmente descalificado, pero eso yo lo he escuchado prácticamente en todos los políticos en el Ecuador. Decir que hasta se cortan el brazo, que se matan, que se suicidan, que se pegan un tiro por alguien y después no pasa nada. Así hicieron muchos cuando se fue el presidente Rafael Correa a vivir con su familia a Bélgica después de haber cumplido con la patria, pero espero pronto volver a estar en este espacio y que me pueda ayudar con ese video. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.